Gracias por escuchar un nuevo episodio de Smart. En esta ocasión conversamos con Valeria Lentini. Doña Valeria es profesora de Economía de la Universidad de Costa Rica y posee un máster en Economía para el Desarrollo de la Universidad de Sussex. Adicionalmente, ha trabajado en el capítulo de Educación Superior del Informe del Estado de la Educación y en proyectos de USIMER Centroamérica. Los datos mencionados durante la conversación provienen del último informe del estado de la educación en Costa Rica, informes de la OCDE y un estudio realizado por Pacheco Jiménez en 2017. Esperamos que lo disfruten. Doña Valeria, primero que todo, queremos agradecerle por conversar con nosotros y compartir de su experiencia. Sabemos que usted tiene muchísima experiencia en el desarrollo del informe del estado de la educación y nos gustaría, para iniciar la conversación, que nos dé un vistazo general de cómo se encuentra Costa Rica en esta área, particularmente la educación secundaria y educación superior, en términos de acceso, calidad y competitividad. Y tal vez brevemente, entonces, podríamos decir que en términos generales, la educación en Costa Rica, pues, lleva toda una historia, ¿verdad?, de inversión en educación que ha ido creciendo y que ha logrado ir aumentando en cobertura. Más recientemente, en los últimos años, donde ha ido creciendo un poco más y era donde teníamos las grandes carencias, era en preescolar y secundaria. Primaria generalmente ha tenido una cobertura relativamente universal, aunque no del 100%, y donde estaban las grandes brechas o carencias eran en preescolar, que fue mejorando, y en secundaria. Sin embargo, en secundaria llega un momento en que se ha estancado un poco, ¿verdad? Y entonces tenemos datos ahí de que por lo menos aproximadamente la mitad de la población que inicia la educación secundaria en edad de estudiar la secundaria, porque también la gente puede recuperar esos estudios posteriormente, no la termina. Entonces es pues un tema, ¿verdad? De cómo estamos teniendo una parte de la población que no logra completar la secundaria. Y lógicamente, el requisito número uno para entrar a la educación superior es tener la secundaria completa. Entonces, eso también, digamos, representa una barrera para aumentar la cobertura en educación superior, que lo que hemos estado viendo en los últimos años, sobre todo recientemente, ¿verdad?, que ha dejado de crecer esa cobertura. Entonces, por decir algo, las personas de 25 a 34 años de edad, que sería como el momento en el que si ha seguido el proceso educativo a las edades, pues, que la sociedad diseñó que deberían estar llevándose la primaria y la secundaria y la educación superior, estamos estancados alrededor del 28% de personas de 25 a 34 años con educación superior. Y eso obedece mucho también entonces al tema de la secundaria que no se completa. Y ahí hay temas ahí, en términos de calidad, cuando uno utiliza indicadores comparativos internacionales, como son las pruebas PISA, que son pruebas de habilidades a los chicos que están en la educación formal a los 15 años. Esos son los grupos que se evalúan, no se evalúan los que están fuera, y les acabo de mencionar que hay un grupo que está fuera. Y justo en estas pruebas vemos que, digamos que a nivel internacional, a nivel latinoamericano, no estamos tan mal, digamos, a veces salimos mejor o peor que Chile, Colombia, pero a nivel internacional, pues sí estamos atrás, ¿verdad? Entonces, pues hay grandes desafíos en términos de calidad y de ampliar la cobertura en la educación secundaria. Y bueno, todo esto que les estoy mencionando son indicadores previos a la pandemia. Digamos que ahora sabemos, ya tenemos los primeros indicios, ¿verdad? Y en realidad no era muy difícil predecir que esto iba a pasar. Estos indicadores no sabemos cuánto es que se han afectado a ciencia cierta hasta que termine, ¿verdad?, el año, pero sí ya hay grandes cifras, digamos, de cómo esto se va a ver afectado. Bueno. Bueno, nosotros comenzamos este proyecto, SmartUp, para generar conversaciones que enfaticen el valor de la innovación en distintas áreas. Hemos hablado desde arte, educación, tecnología, y esto creemos que es importante porque la economía mundial
se está viendo transformada rápidamente. Y encontramos un dato en un estudio que estima que el 62.8% de los costarricenses asalariados ocupados están en riesgo de perder su trabajo en el futuro cercano debido a automatización. Eso es casi 1 millón de personas, de costarricenses. Entonces, ¿cómo está nuestra educación para prepararnos para esta nueva realidad de más tecnología, más ingenierías? El tema del capital humano, ¿verdad? De que la gente esté preparada para lo que pueda, para adaptarse a los cambios, y algo que cambia, digamos, continuamente, previo a la pandemia. Ahora, además, tenemos un desafío adicional, que nos cambian mucho las condiciones, incluso de cómo socializamos, y la tecnología va siendo aliado de este tipo de... Estamos haciendo esta entrevista digital en una plataforma Zoom, que seguramente el año pasado, por lo menos yo ni conocía, ¿verdad? Y ahora está dentro de mi canasta básica el Zoom, ¿verdad? Y lo uso todos los días de mi vida, incluso los fines de semana. Entonces, sin duda, como usted bien dice, ¿verdad? La tecnología cambiante impone que tengamos que tener posibilidades de adaptarnos a cómo relacionarnos, ¿verdad? Con el trabajo y la tecnología, aún en las cuestiones a veces más básicas, ¿verdad? El otro día me tocó el timbre el señor del correo para dejarme un sobre, y los dos con máscara, ¿verdad? Con tapabocas, pero me dio su lapicero y yo lo tomé y firmé porque tenía que firmar de recibido. A la semana vino con otro sobre porque por alguna razón no lo enviaron al mismo tiempo. Y ese día no vino ni con lapicero ni con papel, y era un señor mayor. Vino con una pequeña, parecía como un celular, ¿verdad? Donde me pidió los datos y simplemente me dijo que ahora él anotaba todo ahí. Y luego, la semana pasada vino con papel y lapicero, ¿verdad? Y me dice, sí, ya me están reemplazando. Le digo yo, no, usted se está adaptando. Usted se está adaptando, entonces usted no va a ser reemplazado. Pero si usted esa máquina no la aprendió a usar de una semana para la otra, podía ser reemplazado. Entonces, el señor tuvo la flexibilidad, ¿verdad? De adaptarse aún en esa tarea que puede sonar muy básica, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que nos pasa, ¿verdad? El hecho de no tener la capacidad de adaptarnos puede incluso excluirnos de las cosas mínimas sociales que están hasta incluso fuera de nuestro trabajo, ¿verdad? Puede excluirnos de muchas otras posibilidades que no necesariamente son del trabajo, puede excluirnos de sacar una cita, de hacer una consulta breve, incluso de entretenernos, ¿verdad? Entonces, se va imponiendo la tecnología en la vida cotidiana y sí, hay todo un debate, de verdad, de cuánto reemplaza y cuánto crea y genera empleo, ¿verdad? Y hay sectores pues en los que probablemente va a llegar a ser sustituto, pero en otros sectores va a llegar a ser un complemento. Y lo es y lo fue, ¿verdad? Entonces, la preocupación aquí podría ser más bien cómo hacer que los trabajadores o las personas que están en sectores que tienen más posibilidad de ser sustituidas, ¿verdad? Por la automatización, tengan la capacidad de pasar a sectores o adaptarse de forma que la tecnología los complemente y no se convierta en una amenaza. Es muy fácil decirlo, yo sé, ciertamente, lo cierto es que las personas de nivel educativo más bajo tienen menos posibilidades de tener estas herramientas de conversión, digamos. Entonces, eso nos lleva a decir que para la innovación y para estas transformaciones va a ser siempre muy necesario que las personas tengan las herramientas y las posibilidades, y esto ocurre cuando tienen más educación. Digamos que está demostrado que como que eso nos protege más en el sentido de que tengo más posibilidad de resiliencia y de adaptabilidad, ¿verdad? Y antes de los 80 ya había grandes transformaciones, después en los años 80, además el tipo de tecnología que ha venido ocurriendo a nivel mundial ha ido variando, ¿verdad? En los 80 estaba más como en el sector productivo, estaban las PCs, después vino el tema de las tecnologías de la información
y el Internet y el e-commerce, ¿verdad? Y ahora va más orientado a otro tipo de transformación tecnológica, pero todas estas tipos, ¿verdad?, de transformaciones han impuesto grandes desafíos. Correcto. De hecho, precisamente con eso que usted menciona, hemos pasado por varias revoluciones industriales a lo largo de la historia y definitivamente la parte educativa es esencial para generar esas nuevas habilidades que son necesarias dependiendo de los cambios que surjan. Hace unas semanas conversamos con el profesor de INCADE, don Ruiz Zúñiga, y hablamos precisamente sobre la transformación de la economía global hacia una industria 4.0, que es lo que hemos estado viendo hace unos años atrás. Si Costa Rica quiere tener la oportunidad de participar en esta dinámica, nuestros profesionales sin duda deben estar capacitados para estas nuevas necesidades. Sin embargo, solo el 15% de los graduados de educación superior cursaron carreras en ciencias, tecnología, ingeniería o matemática, las famosas carreras STEM, y esta proporción no ha cambiado desde el 2005. En 15 años esto no ha cambiado en absoluto. En su opinión, ¿qué incentivos hacen falta para aumentar esta proporción en Costa Rica? Sí, en efecto, como usted bien dice, estamos como estancados ahí y no hemos crecido y además, digamos, son áreas muy importantes. En Costa Rica la graduación principal y la titulación y la oferta educativa está principalmente en las áreas de ciencias económicas, de verdad, administración, y en educación y en ciencias sociales y menos en STEM. Hay ya de por sí una oferta reducida, está principalmente concentrada en las universidades públicas. Es muy caro, es más caro, digamos, dar carreras de a las que ustedes refieren, de ciencias, tecnología y matemáticas, ingenierías, ¿verdad? Porque requieren laboratorios, o sea, la inversión es más que papel, lápiz, pizarra y tiza, si dijéramos a la antigua, ahora sería Zoom, ¿verdad? Pero requieren laboratorios, requieren insumos, requieren además una formación, digamos que distinta del profesorado y muy actualizada, ¿verdad? Y también requiere que los estudiantes que van a aspirar a esas carreras estén preparados para ese tipo de materias. Y lo cierto es que hace un momento les mencionaba las pruebas PISA. Es que tenemos grandes deficiencias en la formación, ¿verdad? De las bases para que la gente se sienta cómoda estudiando esas carreras, ese tipo de carreras. Entonces, hay una suerte de una demanda, digamos, escasa, pero también la oferta que les decía educativa también es escasa, entonces hay como que los dos componentes se están juntando para que esto no avance, ¿verdad? Entonces, en realidad, los esfuerzos deberían ir en ambas direcciones, mejorar la oferta, pero también mejorar la demanda, ¿verdad? ¿Cómo hacer para fortalecer un grupo que los estudiantes, ¿verdad? Desde su formación previa, incluso desde preescolar, se sientan cómodos con este tipo de materias. Incluso además hay una brecha ahí en las carreras STEM entre hombres y mujeres, ¿verdad? Hay menos mujeres entrando en ese tipo de carreras. Está estudiado, este es un problema de las mujeres, digamos, esta brecha de mujeres no entrando en carreras de este tipo es, digamos, mal de muchos, como suelo tontos dicen, ¿verdad? Pero ocurre a nivel mundial, digamos, y entonces los países preocupados por estas brechas han estado haciendo esfuerzos para que estas se reduzcan. En países de la OECD, eso ha ido, digamos, la tendencia se ha ido reduciendo. En el caso de Costa Rica, todavía no. Digamos que en el área de salud, que a veces se meten en STEM y a veces no, ahí sí es donde las mujeres incursionan más, pero en las otras áreas no tanto. Y hay un tema ahí entonces de política pública que tiene que ocurrir para reforzar, digamos, las habilidades antes de entrar a la educación superior, porque ya para ese momento ya los dados están tirados, ¿verdad? Entonces, las políticas que se requieran para fortalecer esa demanda de ese tipo de carreras tienen que ocurrir previo a la educación superior. Y bueno, ya hace unos años, digamos, se mejoraron los programas de matemáticas, de ciencias y todo esto, pero todavía hay todo un tema con la preparación docente para mejorar, digamos, las habilidades de los estudiantes.
En todo caso, la innovación va a ocurrir porque tenemos gente formada en estas áreas, pero también va a ocurrir porque tenemos gente formada y adaptable y resiliente con buena educación en otras áreas, ¿verdad? De hecho, ahora se habla también de STEAM, que incluye las artes, ¿verdad? Que incluye todo el tema de la creatividad y de la posibilidad de inventar y de crear, incluso de adaptarse, ¿verdad? Porque está bien la innovación y la creatividad, ¿verdad? Para en el área tecnológica, industrial, pero también la innovación implica, implica innovar en formas de llegar al consumidor, por ejemplo, o de formas de organizarnos, o de formas de comunicar, ¿verdad? Entonces, es mucho más grande ese término. Y sí, uno de los indicadores, ¿verdad? De las sociedades más innovadoras es que están teniendo más graduados en carreras STEM. Nosotros estamos cortos, nos estamos quedando cortos ahí, pero digamos que la apuesta debería ser a muy buena educación, no solo en esas. Entonces es muy complejo, ¿verdad? La apuesta, pero la gran apuesta tendría que ser a educación de calidad en todas las áreas y sabemos que estamos un poco, ¿verdad?, atrás y deficientes en las áreas que necesitaríamos para que los hombres y las mujeres que van graduándose de la educación decidan irse por esas áreas. Excelente. Bueno, como le comentábamos, nos interesa muchísimo el tema de innovación. Entonces, tal vez cuéntenos un poquito qué es la innovación en términos económicos. Tal vez una definición de clase. Para economía, la innovación siempre se ha asociado con el crecimiento económico de los países, ¿verdad? Entonces es deseable la innovación y es deseable que exista la posibilidad de crecer, ¿no? Económicamente. Pero como les decía hace un momento, yo pensaría que tiene que tener un concepto más amplio, ¿verdad? Porque, bueno, esta innovación que favorece el crecimiento de los países, el crecimiento económico de los países, ¿verdad? Inicia con un crecimiento más a nivel micro, ¿verdad? Porque las empresas entonces innovan porque además en esa innovación se vuelve más eficiente en el uso de los recursos, ¿verdad? Para utilizar términos más económicos. Y entonces cubren mejor las necesidades que cuando no habían todavía hecho esas adaptaciones, ¿verdad? Entonces, a partir de eso pequeño que va sucediendo, va teniendo una repercusión cada vez más grande que resulta que a nivel macro, ¿verdad? Hay una mejora y un crecimiento en el uso de los recursos y, digamos, está estudiado. Yo hace poco, el año pasado publicó un artículo que hablaba sobre cómo el capital humano, ¿verdad? Protegía contra la depreciación del capital humano, se protegía de la tecnología y más bien se veía impulsada cuando las personas tenían esas posibilidades de adaptarse, ¿verdad?, a los cambios de los sectores productivos. Entonces, para responder a Carolina, el concepto amplio que yo pensaría es que sí, tiene que ocurrir, que hay la innovación va a ocurrir, digamos, por la adaptación del conocimiento, ¿verdad?, que tienen las personas y que tienen los negocios y que tienen las empresas y que tiene el país o la sociedad, de adaptación a un contexto que va cambiando. Entonces son nuevos procesos, nuevos productos, nuevas maneras de organizarnos, nuevos modelos de negocio, ¿verdad? Ahora que nos estamos pagando todo por simple porque no queremos tocar el efectivo, entonces ese tipo de pago electrónico que tal vez los que vendían en la feria no lo usaban, ahora lo están usando, ¿verdad? Y probablemente eso les favorece. No hubieran entrado en ese tipo de transacción si no se hubieran visto forzados, ¿verdad? Y se adaptan al contexto. Entonces, la innovación en su concepto amplio, yo pensaría que incluye no solamente, digamos, la invención de nuevos productos, ¿verdad? Y la invención de nuevos servicios, sino la adaptación a nuevos contextos, ¿verdad? De nuevas formas de imaginarnos cómo utilizar mejor nuestros recursos y adaptarnos a las condiciones. Eso es un poco, pensaría que eso sería
innovar y no siempre ocurre, digamos, no es un proceso automático, ¿verdad? Hay que provocar que esto ocurra. Y además no ocurre de la noche a la mañana, sino que ocurre como gradualmente, ¿verdad? Porque además en la innovación ocurre que puedo fallar, ¿verdad? Y tengo que estar listo para fallar y tengo que aprender a fallar y a utilizar esa información para mejorar, ¿verdad? Entonces, es como ir haciendo más eficiente la forma en que trabajamos o que procedemos o que actuamos o que interactuamos, ¿verdad? Entendiendo estos beneficios, ¿verdad? O lo importante que puede ser la innovación para una economía, ¿cómo podemos hacer que Costa Rica sea un país que incentive activamente la innovación? Especialmente ahora que pues, se necesita más trabajo, estamos en conversación de cómo reactivar la economía, cómo podemos hacer que este sea parte del plan. Sí, bueno, un poco lo que hablábamos hace ratito, cuando hablamos de innovación tenemos que hablar de capital humano, ¿verdad? De las personas, cómo el país impulsa para desarrollar esas destrezas en ciencias, tecnología, innovación y en todas, digamos, las áreas que puedan acompañar todo esto. Pero también lo que es clave es pues la inversión, ¿verdad? La inversión que puede haber en investigación, en desarrollo y ahí cómo los distintos actores de la sociedad se involucran en esta inversión, ¿verdad? También hay una discusión en economía, ¿verdad? De quién debería poner el capital de riesgo, ¿verdad? Y quién debería invertir en esta innovación. Son las empresas, son las universidades, es el gobierno. Lo que sabemos es que en Costa Rica, aunque no tenemos muchos indicadores para medir qué pasa con nuestro desempeño para lograr ser innovadores, ¿verdad? Que algunos indicadores son cuántos graduados tenemos en STEM o cuánto invertimos en investigación y desarrollo con respecto al PIB. En algunos de los indicadores que sí tenemos, sabemos que, por ejemplo, el porcentaje que invertimos en investigación y desarrollo es relativamente bajo, es bastante menor que el 1% del PIB. Y bueno, estos con datos que se habían publicado en la OCDE en 2017 de Costa Rica y de datos del MISIP. Y esto es relativamente bajo en comparación, digamos, con otros países más desarrollados que pueden andar por alrededor del 2%, un poquito más. Incluso con respecto a países de latinoamericanos, como pueden ser Chile o en algunas condiciones también Colombia, ¿verdad? A veces tiene un poquitito más de inversión como porcentaje del PIB en investigación y desarrollo. Entonces, ¿qué podemos hacer, verdad? ¿Qué es lo que tenemos varias fortalezas, digamos, como país para aprovechar y mejorar estas condiciones? Porque tenemos un país, digamos, que tiene estabilidad, que tiene la posibilidad de tener, digamos, las condiciones para desarrollar este tipo de políticas, pero todavía, digamos, nos falta. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, algunas de estas fortalezas? Bueno, el entorno macroeconómico, ahora estamos todos discutiendo de que no nos va a alcanzar y además la pandemia complicó mucho las cosas, pero es un país relativamente económicamente estable. Estamos muy vinculados con el mundo, hay una digamos, una integración económica bastante fuerte, ¿verdad? Lo que sí es que tenemos un sector exportador muy dinámico, ¿verdad? El que está en zonas francas, que utiliza la tecnología, y tenemos un sector importante de la población que trabaja, digamos, informalmente en pymes o por cuenta propia, que no está muy vinculado con la tecnología, entonces tenemos como ahí una separación. Entonces, respondiendo un poco a Carolina, nos está faltando, ¿verdad? Atender cómo hacer para que sea todo un ecosistema, digamos, o que todos puedan estar vinculados y que no haya esta gran separación. ¿Cómo hacemos para enlazar, ¿verdad? Este tipo de desarrollos de sistemas productivos, ¿verdad? ¿Cómo enlazar? Digamos que tenemos condiciones geográficas favorables también. Regionalmente estamos ubicados en un punto, ¿verdad? Donde tenemos una cercanía horaria, digamos, con Estados Unidos y con el hemisferio norte del continente. Y hemos ido además mejorando nuestro comercio exterior con otros
con otros destinos que no necesariamente son los del Norteamérica, ¿verdad? Y pues sí, hay grandes debilidades como las que mencionaba, esta separación entre, digamos, esa Costa Rica más tecnológica, más de punta, más innovadora, y este gran grupo de la sociedad en el que generalmente está ubicado la mayoría de los trabajadores y que además estamos necesitando que tengan una mejor formación, ¿verdad? Y ahí entra entonces el gran reto de los ciclos, ¿verdad?, educativos de primaria, secundaria y superior, ¿verdad? Aunque llegan pocos a esta educación superior, pero también está la capacitación que puede ocurrir a lo largo de la vida, porque ahí ahora, digamos, países como Alemania, también en Corea, están imaginando cómo hacer para que haya una capacitación long learning que llaman ahora, ¿verdad? Para que vaya ocurriendo que a través de la vida la gente tenga la capacidad de recapacitarse, de reinventarse, de mejorar sus habilidades para no depreciar su capital humano, ¿verdad? Para no ir perdiendo posibilidades cuando va pasando el tiempo y se desactualizan, ¿verdad? Y hay transformaciones en el mercado laboral y en el sector productivo, que como decíamos hace un rato también, esa desactualización tiene efectos también en lo cotidiano y no únicamente en el sector productivo. Entonces, sí, tal vez no hay una bala de plata, que como llaman, ¿verdad? Una única solución, sino que tiene que ocurrir un conjunto de soluciones y aquí tienen que involucrarse varios actores. No podríamos como decir solo al MEP le toca o al MISIT le toca, ¿verdad? O solo la investigación y desarrollo básicamente se está desarrollando en las universidades públicas, entonces ¿qué pasa? ¿Por qué no hay otras entidades que también están, ¿verdad? Tal vez nos está faltando políticas que estimulen la investigación y desarrollo también en otros ámbitos. Definitivamente el financiamiento de la educación de las universidades con posibilidad de investigar, pues son claves, ¿verdad? Ya estamos viendo durante la pandemia la reacción que ha habido para producir los sueros y los respiradores. Nada de eso hubiera pasado si no hubiéramos tenido, ¿verdad?, las capacidades instaladas, porque eso no surge de la noche a la mañana. Ahí estaban ya los investigadores, ahí ya estaban el conocimiento. No hacían respiradores antes, no hacían estos sueros antes, pero sí tuvieron la posibilidad de rápidamente reaccionar como otros países desarrollados. Entonces, digamos que hemos hecho bien la tarea en algunas áreas, pero un poco inequitativamente lo que nos está pasando como sociedad es que tenemos grupos que están quedando al margen de estas posibilidades. Y entonces las políticas que se piensen para mejorar la innovación sí deberían volver la mirada a ver cómo hacemos para tratar de incorporar a los distintos grupos de la sociedad. Doña Valeria, muchísimas gracias. De verdad que ha sido todo un placer conversar con usted y sin duda ha sido una conversación muy provechosa. Como es tradición en nuestros episodios, quisiéramos saber desde su perspectiva personal cuáles son los 3 ingredientes que componen una persona exitosa, de acuerdo a su propia definición de éxito. Bueno, yo siempre digo que hay que saber escuchar, porque escuchar nos permite aprender y estar como atentos, ¿verdad? Atentos y aprender incluso y estar alerta, aprender de los errores, escuchar dónde están las oportunidades, ¿verdad? Entonces, me parece que estar atento y escuchar es una. Otra pensaría que podría ser la creatividad, que nos permita ser adaptables, nos permite gestionar los cambios, ¿verdad? ¿Cómo gestionamos este gran cambio que nos viene con la pandemia, por ejemplo? ¿Cómo nos reinventamos? ¿Cómo buscamos soluciones a estos nuevos desafíos? ¿Quién hubiera pensado estos desafíos? Ya teníamos bastantes antes de la pandemia. ¿Cómo tratamos de enfrentar los desafíos? Entonces creo que la creatividad puede ayudar. Y el tercero podría pensar que es la empatía, ¿verdad? Pues somos seres sociales y pienso yo que la empatía y ver un poco
no vernos siempre al ombligo, ¿verdad? Sino la empatía me parece clave también para que los otros dos funcionen. Esperamos que hayan disfrutado mucho de esta conversación. Recuerden que pueden encontrar nuestros otros episodios en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y se pueden suscribir a nuestro canal en estas plataformas para que no se pierdan los próximos episodios. Además, nos pueden encontrar en redes sociales como SmartupGRP. Ahí pueden ver contenido que los va a inspirar y va a impulsar sus ideas al siguiente nivel. Nos vemos en el siguiente episodio.